La concepción geofísica que nos han enseñado sobre la formación y la estructura de la Tierra, como del resto de los astros fríos o calientes, puede ser totalmente falsa. La formación real de la Tierra se asemeja a la de una bola hueca, con dos importantes aperturas en los polos, y en su interior brilla un sol interno que se mantiene estático. Quizás este sol ha sido denominado por las antiguas culturas como el llamado el Sol Negro. Dentro de esta Tierra interior también existen continentes, como en su parte exterior. Existen mares, océanos, lagos, montañas, ríos y toda clase de accidentes geográficos que también encontramos en la parte exterior, que es la que nosotros habitamos. Su atmósfera y clima son mucho más estables, habiendo estaciones que obedecen a miniciclos solares de este llamado Sol interior. Este mundo interior está habitado, pero desconocemos la naturaleza de sus moradores. No obstante, estos podrían estar íntimamente ligados al llamado fenómeno ovni. Byrd, el almirante Byrd y explorador de los dos polos, en algunas de sus incursiones llegó a penetrar hasta 2.741 kilómetros más allá del Polo Norte y 3.709 kilómetros más allá del Polo Sur. Vierder-Lepoort-Reich preguntó a la Sociedad Geológica Británica en su momento si la Tierra era hueca. Esta sociedad le comentó que hay decenas de elementos en contra de la posibilidad de que la Tierra sea hueca. Pero asimismo esta misma sociedad le dijo que existían cientos de elementos en contra de la posibilidad de una Tierra maciza. La Tierra no es maciza. Los volcanes no comienzan su actividad magmática a 6.500 kilómetros como se supone. Si existiese una fuerza de esta naturaleza dentro de la Tierra, no quedaría nada vivo en su superficie. Según algunos vulcanólogos, la actividad magmática no comienza más allá de los 30 kilómetros de profundidad. Si atendremos a la gravedad producida por la posible masa si esta Tierra fuese sólida, tendríamos nosotros 1 centímetro de altura debido a la presión gravitatoria. Esta sería enorme. No tiene usted más que coger una calculadora y calcular la masa a la que estaríamos sometidos y a la gravedad, por defecto, a la que tendríamos que someternos también. Richard Byrd, el explorador del que hablé antes, declaró en 1947 que los Estados Unidos podían ser atacados por enemigos que venían más allá de los polos. Así como Walter Sullivan, el escritor de En busca de un continente, que fue cronista de las expediciones de Byrd, comentó con las mismas palabras que podíamos ser atacados por naves avanzadas que vendrían más allá de los polos. Asimismo, el general George Kenney afirmaba lo mismo en 1947, y nuevamente el contraalmirante Richard Crussell, jefe de operaciones de las expediciones de Byrd, dijo también lo mismo en un libro titulado La naturaleza de la Antártida. El contraalmirante Rodolfo Panzani, de la Armada Argentina, también afirmaba lo mismo. En 1956 hace una incursión por el Polo Norte y en el 57 Byrd hace una incursión por el Polo Sur, declarando en diarios de los Estados Unidos y haciendo referencias a que había visto un continente maravilloso en los cielos. Esta aparente visión de un continente en los cielos se produce al acceder al interior de la Tierra, en el momento en el que su oquedad o su apertura nos permite observar en la parte superior el acceso a otro continente, a un mundo interior. Asimismo, en el siglo XIX, Halley, el famoso astrónomo, afirmó que la Tierra era hueca, y Eulen, el famoso matemático con más de 50 libros publicados, afirmaba como Halley que la Tierra estaba hueca. También John Leslie, inventor del termómetro, afirmó como estos dos anteriores que la Tierra estaba hueca. En la Grecia clásica, en el juicio a Sócrates, Meleo lo acusa de hablar constantemente del mundo de los de abajo, y le resulta incómoda este tipo de afirmaciones. Athanasius Kircher habla de un libro publicado en el siglo XVII sobre el mundo subterráneo, un libro en el que hacía referencia a ese mundo interior. Jacques Verger, ya en su libro Visado para otra tierra, trata esta cuestión, la cuestión del mundo interior, de una manera magistral.
así como el profesor Young, el magistral Young, afirmaba que la semilla de las estrellas ahora está en el interior de la Tierra. Es muy difícil el acceso a estos mundos perdidos. Desiertos y montañas de hielo flanquean sus accesos en los polos. Las cavidades que existen fuera de los polos están inaccesibles o destruidas, como por ejemplo la caverna del llamado Hombre Volador en Tepeco, Brasil. Una caverna que recibe este nombre, el nombre de Hombre Volador, debido a que cuando se llega justo a la zona central intermedia entre un mundo y otro, se produce un estado de gravedad cero en el cual los cuerpos se mantienen inmóviles en el aire. Olaf Jansen, un noruego que accedió al interior de la Tierra Hueca, ya comentaba en sus increíbles experiencias al acceder al interior de la Tierra Hueca, así como el descubrimiento de los habitantes de esta Tierra interior. En las aventuras de Hansen fueron comentadas y publicadas, pero posteriormente este hombre, Hansen, que con su padre accedió al interior de la Tierra desde Noruega, fue internado en un psiquiátrico en los Estados Unidos. Al intentar acceder a las aperturas polares, las brújulas fluctúan por la intensidad del campo magnético, moviéndose el explorador polar por el borde de dichas aperturas sin llegar nunca a acceder al interior, debido al seguimiento del norte polar, que éste está situado justo en el borde del acceso al mundo interior. De esa manera, las brújulas se verticalizan al alcanzar las zonas polares, que es debido al cambio del plano del observador cuando comienza a adentrarse en el interior de dichas aperturas. El método de investigación de la constitución de la Tierra por medio del uso de ondas sonoras, que consiste en emitir distintos tipos de frecuencias sísmicas y registrar e interpretar las reacciones de estas ondas, son denominadas ondas L, ondas P y ondas S. Lo más sorprendente, que los ensayos efectuados con estos tipos de onda a la corteza terrestre han dado unos resultados imposibles. A 450 kilómetros de profundidad, aproximadamente, se produce un cambio de comportamiento de las ondas, se produce un silencio, una pausa, una pequeña pausa, para posteriormente generar otros 450 kilómetros de masa donde se produce otro cambio importante. Más allá de esta distancia, a los 1000 kilómetros de profundidad, los sismógrafos dicen que no hay absolutamente nada. Se solicitaron fondos estatales en los Estados Unidos para investigar este misterioso efecto, pero desde Washington denegaron dicha previsión de fondos. Desde luego ellos no tenían que estudiar este fenómeno más detalladamente, pues sabían desde las altas esferas oligárquicas dentro de los Estados Unidos que la oquedad de la Tierra era real. La teoría sionista aceptada de que a cada 30 kilómetros de profundidad aumenta 10 grados la temperatura de la Tierra implicaría que a 6.500 de profundidad debería haber 220.000 grados de temperatura. Es decir, unas 36 veces más que la ciencia asigna a la troposfera del Sol. Algo que desde luego es absolutamente absurdo. El acceso a los polos es, como ya dije antes, prácticamente imposible, debido al problema de la orientación y las infranqueables barreras de hielo. Asimismo, los vientos polares hacen prácticamente irrespirable el aire en la zona. No obstante, hay un curioso ejemplo del Dr. Fridtjof Nansen, un famoso explorador polar que comenzó a ingresar sin saberlo en la zona que bordea la apertura polar. Según Nansen, conforme avanzaba hacia el polo en una misma dirección, comenzó a registrar hechos muy extraños. El clima se tornaba más cálido y la brújula giraba y fallaba hasta hacerse inservible. Él se sentía extraviado. Posteriormente se encontró con tormentas que arrastraban polvo y más adelante con extrañas huellas de animales, que él definía como huellas de zorros, lo que llevó a admitir que se hallaba completamente perdido. Al reemprender la marcha en dirección opuesta, cosa que felizmente pudo realizar, al final se encontró nuevamente con el clima helado y abundantes nieves donde la brújula le volvió a guiar. Nansen fue Premio Nobel de la Paz y murió en 1930. Este famoso explorador murió sin saber que había accedido al borde interior de la Tierra. También, en 1929, el explorador George H. Wilkins ya hablaba de extrañas experiencias y su intento de conquistar el Polo Sur,
Estas experiencias las relata en su libro Tierra desconocida. Byrd, como ya dije anteriormente, fue elegido en 1947 para dirigir una enorme flota de asalto pertrechada con el material bélico más poderoso y potente que tenía Estados Unidos. Destructores, submarinos, portaaviones y un enorme número de tropas se preparaban para una campaña que, con la excusa de colonizar el Polo Sur, trataron infructuosamente de acceder al interior del continente helado. No obstante, Byrd parece que tuvo un cierto éxito en otras operaciones de exploración en el área antártida, volando sobre el Polo Sur en 1929 y encabezando expediciones antártidas entre 1928 y 1930, así como en el 33 y el 35. Fueron curiosamente magnates como Ed Elsenford y John Rockefeller quienes financiaron con más de $400.000 de entonces dichas expediciones. Curiosamente, y como si de manera deliberada se omitiese en la historia de Byrd, la Sociedad Alemana de Investigación Polar invitó a Byrd a Hamburgo en una conferencia efectuada en 1938 a la que asistieron 84 personas, entre las que se encontraban importantes exploradores antárticos alemanes como Alfred Richter, así como prominentes miembros de las SS. En aquella reunión se visionó una película en la que se mostraban los importantes descubrimientos efectuados en la exploración antártida por parte de los alemanes. En dicha conferencia ya se hablaba de la falsificación de los viejos mapas noruegos para anexionarse indiscriminadamente territorios que desde luego no habían explorado, así como la observación de enormes zonas libres de hielos y con vegetación y fauna próximas a una enorme cavidad. Posteriormente, Byrd fue seleccionado como almirante en 1947, quizás para eliminar la supuesta base 211 alemana, último bastión nazi en la Antártida. Pero de esto quizás deberíamos hablar en otro programa. Según ciertos investigadores, tales como Eduardo Elías, ingeniero que mantiene la tesis de la Tierra hueca, las auroras boreales, de las que se desconoce hoy en día su auténtica naturaleza y de cuyo enigma se ha escrito en numerosos libros sin finalmente resolver este problema, se forman al chocar los rayos del Sol interior cuando salen por las aberturas polares y rozan con la atmósfera, produciendo una ionización fosforescente en los cielos. Estas auroras se ha descubierto recientemente que forman parte de enormes coronas polares que bien podían deberse a este efecto si la ciencia sionista aceptase la teoría de la Tierra hueca. El 17 de febrero de 1961 fue lanzada desde Baikonur, sobre el mar Aral, una nave orbital rusa. En dicho día y los 7 días subsiguientes, estaciones de rastreo europeas situadas en Uppsala, Bochum y Turín, además de otras, registraron las conversaciones entre la pareja de cosmonautas y su estación en la base de la Unión Soviética. Mientras orbitaban sobre Europa, en la tarde del 24 de febrero de 1961, otras estaciones rastreadoras en Bochum, Meudon y Turín escuchaban los siguientes mensajes. La pareja de cosmonautas describían su condición física como buena, pero agregaban que su provisión de aire era insuficiente y que las luces estaban presentando fallos. La voz del hombre informaba que las agujas eran virtualmente imposibles de leer en ese momento, añadiendo que las señales de radio eran débiles, pero que la cápsula se mantenía en la órbita prescrita. De súbito, la voz de la mujer irrumpió excitada y dijo: «Mira por la puerta, mira por la ventana, mira por la ventana. Ya lo tengo». A los pocos segundos, el hombre irrumpió: «Aquí, aquí, aquí hay algo». Al cabo de 3 segundos después, se escucharon estas importantísimas palabras: «Si no hubiésemos salido fuera de la Tierra, nunca hubiéramos sabido de esto. Es difícil de creer». Aquí se presentaron interferencias que hicieron las voces fragmentarias e inteligibles, hasta escucharse nítidamente la palabra hueco, que se aceptó que fuera el nombre en código de la base rusa que contactaban. La comunicación quedó rota, siendo a las 8 de la tarde, hora de Moscú. La pareja de cosmonautas rusos nunca pudieron regresar a la Tierra y quedaron supuestamente flotando a la deriva e incrementando así el número de bajas soviéticas de la llamada conquista del espacio.
Demasiadas coincidencias. Según exhaustivos cálculos solares que Eduardo Elías nos muestra en su magnífico libro La Tierra Hueca, el tamaño del Sol interior debería tener un diámetro aproximado de unos 40 kilómetros. Asimismo, afirma que en el interior de la Tierra no existe ni noche ni cambios estacionales significantes. Además, las temperaturas son, para equilibrar la del Sol interior, el promedio de temperaturas de nuestro planeta externo, considerando día y noche, verano e invierno, en la superficie del mundo exterior, por lo que se concluye que las temperaturas predominantes en el mundo interno es la que conocemos en el mundo exterior como primaveral en zonas semitropicales. Esta exposición ya se está alargando mucho, pero podríamos hablar de numerosas pruebas adicionales, como los llamados dioses hiperbóreos, que venían más allá de las auroras boreales. Asimismo, se han encontrado en icebergs, plantas, semillas y vegetación congelada, imposible para las zonas de procedencia de los mismos, ya que eran de marcada característica tropical. Cierto tipo de polen tiñe grandes extensiones de las zonas polares. ¿De dónde sale ese polen? ¿Por qué hace más calor en los polos que a 1500 kilómetros de ellos? ¿Por qué los vientos árticos se vuelven más calurosos cuando se traspasan los 70 grados de latitud? Asimismo, hay misteriosos vientos cálidos que vienen del norte, como el llamado Fon groenlandés. También existen numerosos testimonios polares en los que se observan millones de aves volando hacia el norte en lugar de hacerlo hacia el supuesto cálido sur. Decir que en la actualidad la principal base antártida, las principales bases antártidas son rusas y sobre todo norteamericanas. Estas, vinculadas a los intereses militares más que a la ciencia social, pese a la propaganda que envuelve dichas bases, curiosamente, Michael Zemalin, el director del proyecto marciano del MSSS, el principal encubridor de la verdad marciana y de los enormes descubrimientos de la vida animal y restos de civilización efectuados en Marte, así como la relativa y benévola actitud del clima marciano, fue en su día un importante científico que desempeñó su labor durante casi 20 años en el NSF de Estudios Polares. Muchas pruebas que me dejo en el tintero, observaciones marcianas que demuestran que en los casquetes polares aparecen en ocasiones un brillo exagerado imposible de ser producido por el albedo, y que corresponden a los rayos solares del Sol interior que también Marte tiene, como todos los planetas. La Luna también dispone de aperturas solares, pero a diferencia de la Tierra y de otros astros, su Sol interior está muerto, apagado. Si observamos la formación de muchas nebulosas, vemos cómo se forman en anillo, en caparazón, con una masa central, y en la que se aprecian aperturas polares también, como por ejemplo la nebulosa del Anillo en la constelación de Lira. Son muchas las pruebas y testimonios que me dejo en el tintero, pero esta larga exposición ya ha sido suficientemente extensa, como siempre digo. Creo que lo mejor es que cada uno saque sus propias conclusiones.